Capítulo 4. El sol estaba en lo alto del cielo cuando mi compañero me despertó de un pesado sueño y anunció que había preparado el desayuno y que tenía el tiempo justo para bañarme. Un apetitoso olor a tocino frito entraba por la puerta. «El río sigue creciendo», dijo, «y han desaparecido ya varias islas que había ayer en el centro de la corriente. Esta misma isla es ya mucho más pequeña que anoche». «¿Queda leña?», le pregunté, medio dormido. «La leña y la isla se acabarán mañana, juntas y abrazadas hasta la muerte», rió. «Pero todavía hay suficiente hasta entonces». Me zambullí en el agua desde la punta de la isla que, en efecto, había cambiado mucho de forma y tamaño durante la noche, y fui arrastrado en un instante hasta la playita que había frente a la tienda. El agua estaba tan helada y desde ella se veían correr las orillas como los campos desde un tren expreso. Bañarse en tales condiciones era una operación de lo más risible, y el terror nocturno pareció desvanecerse en el cerebro como por un proceso de evaporación. El sol quemaba. No se veía una nube por parte alguna. El viento, sin embargo, no había disminuido ni un ápice. Entonces de pronto cruzó por mi mente el significado implícito de las palabras del sueco, que demostraban que ya no pensaba partir de allí a toda velocidad y que había cambiado de planes. «Hay suficiente leña hasta mañana», es decir, daba a entender que íbamos a pasar otra noche en la isla. Aquello me pareció sorprendente y extraño. La noche antes estaba decidido a partir de inmediato. ¿Por qué había cambiado de parecer? Durante el desayuno se produjeron grandes hundimientos de trozos de costa que cayeron pesados al agua, y nubes de gotitas pulverizadas, impulsadas por el viento, se colaron dentro de nuestra sartén. Mi compañero de viaje no cesó de hablar de las muchas dificultades con que tropezarían los vapores de la línea Viena-Budapest para encontrar el canal navegable con aquella riada. Pero el estado de su mente me interesaba y preocupaba mucho más que el del río o las dificultades de los barcos. Había cambiado en algún sitio desde la noche anterior. Su actitud era diferente. Estaba un tanto excitado, un tanto reservado, como si hubiese una sombra de sospecha en sus gestos y en su voz. Apenas sé cómo describirlo ahora, en frío, pero a la sazón recuerdo que estaba completamente seguro de una cosa, a saber, que estaba asustado. Desayunó muy poco y por una vez dejó de fumar su pipa. Tenía el mapa desplegado junto a sí y permaneció estudiando sus anotaciones. «Lo mejor que podemos hacer es irnos a toda marcha dentro de 1 hora», dije entonces, intentando tirarle de la lengua. Su respuesta me inquietó y llenó de desazón. «Más bien, si nos dejan». «¿Si nos dejan quién? ¿Los elementos?», pregunté apresurado, con fingida indiferencia. «Los poderes de este sitio espantoso, quienes quiera que sean», replicó, sin levantar los ojos del mapa. «Los dioses están aquí, si es que los hay en alguna parte del mundo». «Los elementos son siempre los auténticos inmortales», repuse, riendo con la máxima naturalidad que pude, aunque a sabiendas de que mi cara traicionaba mis sentimientos verdaderos. Y él, entonces, levantó grave la vista hacia mí y habló a través del humo. «Seremos afortunados si conseguimos marcharnos sin más percances». Esto era exactamente lo que yo había temido que dijese, con que, haciendo de tripas corazón, abordé el problema sin rodeos. Era como dar permiso al dentista para que extrajese la muela de una vez. El momento, a la larga, tenía que llegar de una u otra manera, y todo lo demás eran pretextos. ¿Más percances? ¿Por qué? ¿Ha sucedido alguno? «Pues, en primer lugar, que el remo de gobernar ha desaparecido», dijo calmoso. «¿El remo de gobernar? ¿Desaparecido?», repetí excitadísimo, pues era el que utilizábamos a guisa de timón, y navegar por el Danubio con riada y sin gobernante era un suicidio. «¿Pero qué? Y además hay una raja en el fondo de la canoa», añadió, con un leve aunque genuino temblor en la voz. Yo seguí mirándole, incapaz de todo lo que no fuera repetir estúpidamente sus mismas palabras ante su propia cara. Allí, al calor del sol, en aquellas arenas abrasadoras,
Sentí que una atmósfera helada descendía sobre nosotros. Me puse en pie y le seguí, pues él se había limitado a afirmar con la cabeza ante mis repeticiones y a conducirme a la tienda de campaña, que estaba a pocos pasos y al lado contrario del fuego. La canoa seguía allí, tal como la había visto por la noche, panza arriba, con los remos, o mejor dicho, el remo junto a ella en la arena. «Solo hay uno», dijo, agachándose para enseñármelo. «Y aquí está la raja de la canoa». Estuve a punto de decirle que yo había visto claramente 2 remos pocas horas antes, pero un segundo impulso me hizo pensarlo mejor y no dije nada. Me acerqué a ver. Había una grieta larga, limpia, en el fondo de la embarcación, como si se hubiera desprendido una astilla. Parecía causada por el arañazo de una roca puntiaguda o por un nudo de la madera, y cuando investigamos, vimos que la grieta traspasaba la barca hasta su interior. De habernos lanzado con ella al río sin darnos cuenta, habríamos naufragado inevitablemente. Al principio, quizá el agua hubiera hinchado el maderamen, cerrando el agujero, mas en cuanto nos hubiésemos hallado en el centro de la corriente, la canoa habría hecho agua. Y dado que su borda apenas sobresalía un par de pulgadas de la superficie, se habría llenado y hundido con gran rapidez. He aquí, ¿ya lo ves?, un intento de proporcionarse una víctima para el sacrificio. Le oí decir, más para sí mismo que para mí. 2 víctimas, mejor dicho, añadió, inclinándose y recorriendo la hendidura con sus dedos. Yo me puse a silbar, cosa que hago siempre sin darme cuenta cuando estoy muy preocupado, y me esforcé en no prestar atención a sus palabras. Estaba decidido a considerarlas absurdas. «Anoche no estaba», dijo a continuación, poniéndose en pie tras el examen y mirando a todas partes menos a mí. «Lo habremos hecho nosotros al encallar en la orilla, por supuesto», dije, dejando de silbar. «Las piedras son muy puntiagudas». Me detuve en seco, dado que en ese momento se volvió y me miró fijamente a los ojos. Yo sabía tan bien como él que mi explicación era imposible. Para empezar, no había piedras. «Y también tenemos esto otro que explicar», añadió tranquilamente, alargándome el remo y señalando su pala. Un nuevo y curioso escalofrío me recorrió cuando lo examiné. La pala del remo estaba desgastada por completo, demasiado, por cierto, pues parecía como si alguien la hubiese lijado cuidadosamente con arena, y estaba tan adelgazada que al primer golpe fuerte de remo se habría partido. «Uno de nosotros anduvo en sueños y lo hizo», sugerí débilmente. O se ha ido desgastando por el roce constante con partículas de arena, arrastradas por el viento quizá». «Ah», exclamó el sueco, volviéndose de espaldas con una risita. «Tú tienes explicación para todo». «Sí, el mismo viento que arrastró el remo de gobernar y lo dejó tan cerca de la orilla que cayó al agua en cuanto se desmoronó el banco de arena», grité tras él, absolutamente decidido a encontrar explicación a todo lo que me enseñase. «Ya veo», me repuso a voces, volviendo la cabeza para mirarme y desapareciendo luego por entre los sauces. Una vez a solas con estas enigmáticas pruebas de una acción personal y deliberada, creo que mi primer pensamiento tomó la forma siguiente. Uno de nosotros tiene que haber sido, y desde luego yo no. Pero mi segundo pensamiento decidió que el primero era imposible, que mi compañero, el fiel amigo de una docena de expediciones similares, pudiera haber intervenido conscientemente en ello, era una idea que no se podía sostener ni un instante. Igual de absurda parecía la explicación de que este hombre imperturbable y densamente práctico hubiera enloquecido de repente y se entregase a locos propósitos. Sin embargo, el hecho que más me alarmaba y mantenía mi miedo en actividad, incluso ante la radiante luz del sol y la salvaje belleza del paisaje, era la clara certidumbre de que había sobrevenido alguna curiosa alteración en su mente, pues le veía nervioso, tímido, suspicaz, como quien sabe cosas de las que no habla, como si acechase la aparición de algo que solo él sabía, de lo cual nada me hubiese dicho a mí. Esperaba, en una palabra, que llegase el momento cumbre, el clímax, y creo que lo esperaba para pronto. Esta certeza brotó por intuición en mí, casi sin saber por qué.
Hice apresuradas mediciones de la situación de la tienda y sus alrededores, pero las distancias que existieron durante la noche seguían igual. Observé por primera vez que en la arena había unos hoyos profundos con forma de cuenco, y cuyo tamaño y profundidad variaban del de una taza de té al de un tazón grande. El viento, sin duda, era el responsable de estos cráteres en miniatura, como asimismo también del arrastre y caída del remo al agua. La grieta de la canoa era lo único que permanecía sin explicación. Después de todo, era concebible que una arista cortante lo hubiese rajado al encallar. El examen a que sometí la orilla no consolidó esta teoría, pero a pesar de todo, yo me aferré a ella con esa parte de mi inteligencia que yo llamaba razón y que decrecía por momentos. Era muy necesaria una explicación, fuera la que fuese, del mismo modo que le es necesaria una interpretación del cosmos, aunque sea absurda, a todo aquel que busque su propio puesto en el mundo y se enfrente con los problemas más vitales de la existencia. El símil me pareció a la sazón de un paralelismo exacto. Enseguida me puse a preparar brea para calafetear el bote, y el sueco se unió a mi trabajo con ardor, aunque la realidad era que, incluso bajo las mejores condiciones del mundo, la canoa no estaría dispuesta para su uso hasta el día siguiente. Casualmente, le llamé la atención sobre los hoyos de la arena. Sí, dijo, ya sé, los hay en toda la isla, pero sin duda tú puedes explicarlos. El viento, por supuesto, contesté sin vacilar. ¿No has visto nunca estos pequeños remolinos de papeles y hojas secas que se forman en las calles? Esta arena es lo bastante ligera para que la arremoline el viento. No me contestó, y durante un rato trabajamos en silencio. Yo le estuve espiando todo el tiempo, subrepticiamente, y me dio la impresión de que también él me estaba espiando a mí. También me pareció que estuvo todo el tiempo escuchando algo que yo no podía oír, aunque quizá lo que hacía fuera simplemente estar atento a algo que esperaba oír de un momento a otro. Pero el caso es que no dejó de mirar a nuestro alrededor, a los arbustos, al cielo y al río, en el trecho donde éste era visible por entre los sauces. A veces incluso se llevaba la mano a la oreja y la mantenía allí durante varios minutos. Sin embargo, no me dijo nada, y yo tampoco le hice preguntas. Y mientras él recomponía la rota canoa con la habilidad y destreza de un piel roja, me alegré de verle concentrado en el trabajo, pues temía que hiciese algún comentario sobre el alterado aspecto de los sauces, ya que, si lo había observado, no podría yo seguir dándome por mucho tiempo una explicación racional de aquel hecho. Por fin, tras una pausa larga, volvió a hablar. «Cosa rara», dijo algo apresurado, como si necesitase decir algo y le costase trabajo. «Cosa rara, quiero decir, lo de la nutria de anoche». Yo había esperado algo tan distinto que sus palabras me cogieron por sorpresa y levanté vivamente la mirada hacia él. «Demuestra lo solitario que es el lugar. Las nutrias son muy, pero muy tímidas». No quiero decir eso, por supuesto», me interrumpió. «Quiero decir, ¿sabes? Si crees que realmente era una nutria». «¿Qué otra cosa, en el nombre del cielo? ¿Qué otra cosa podría ser si no? ¿Sabes? Yo lo vi antes que tú, y al principio me pareció mucho más grande que una nutria». «La luz del crepúsculo, como mirabas río arriba, la amplificó, o algo así», repliqué. Me miró durante un rato como ausente, como si su mente estuviese ocupada en otros pensamientos. «Tenía unos ojos amarillos tan extraordinarios», prosiguió, como hablando consigo mismo. «Eso era también a causa del sol», reí, quizá un poco demasiado ruidosamente. «Supongo que a continuación te preguntarás si aquel hombre de la barca...» Pero de repente me di cuenta de que era mejor no terminar la frase. Él estaba de nuevo en actitud de escuchar, torciendo la cabeza como para oír mejor entre el viento, y había algo en su expresión que me hizo callar. Por fin dejó de escuchar y seguimos calafateando. Parecía no haberse enterado de mi frase inacabada. 5 minutos después, sin embargo, me lanzó una mirada por encima de la canoa, con las manos llenas de brea humeante y una cara en extremo grave. Lo que más bien me preguntaba, si quieres saberlo,
dijo lentamente. ¿Qué clase de cosa iba en la barca? Recuerdo que en aquel momento pensé que no era un hombre. Toda la aparición pareció brotar del agua. Yo me volví a reír ruidoso en sus barbas, pero esta vez era de impaciencia y también de irritación. «Mira aquí ahora», grité. «Este lugar es ya bastante extraño de por sí para que encima nos desquiciemos imaginando cosas». La barca era una barca corriente y el hombre era un hombre corriente, y ambos iban río abajo tan deprisa como podían. Y la nutria era una nutria, con que no digas más sandeces. Él no dejó de mirarme con la misma grave expresión. No estaba enfadado ni lo más mínimo. Su silencio me dio valor. «Y por el amor de Dios», proseguí, «deja ya de hacer como que escuchas algo, porque con eso solo consigues alarmarme, y no hay nada que oír más que el río y ese maldito viento retumbante». «Tú eres tonto», contestó con voz baja y disgustada, «completamente tonto. Así es precisamente como hablan siempre las víctimas, como si no comprendieras tan bien como yo. Lo mejor que puedes hacer es estarte tranquilo y procurar conservar tu mente lo más firme posible. Estos débiles intentos de no ver la realidad solo sirven para hacerla más dura cuando no tengas más remedio que enfrentarte con ella». Quedé deshinchado. No le pude ni siquiera contestar, pues me di perfecta cuenta que sus palabras eran ciertas y de que el tonto lo era yo y no él. Por así decir, él me llevaba cierta ventaja en la percepción de los acontecimientos, y creo que me sentí ofendido por no haber llegado aún al meollo del asunto, por haberme mostrado menos psíquico, menos sensible que él a estos sucesos extraordinarios, y por haber permanecido todo el tiempo medio ignorante de lo que pasaba ante mis mismas narices. Él parecía haber sabido desde el mismo principio, pero a pesar de esto, no quise darme por enterado de nada de lo que había dicho relativo a la necesidad de una víctima, ya que evidentemente éramos nosotros mismos en persona los destinados a satisfacer esa necesidad. Sin embargo, decidí abandonar toda clase de pretextos de ahora en adelante, lo cual hizo que mi miedo fuese aumentando hasta alcanzar su culmen. «Tienes mucha razón en una cosa», añadió, antes de que se desviase la conversación, «y es que lo más cuerdo es no hablar de ello, y ni siquiera pensar en ello, porque lo que uno piensa se acaba por expresar en palabras, y lo que uno dice sucede». Aquella tarde, mientras la canoa se secaba y endurecía, estuvimos intentando pescar, probando a ver si entraba agua por la grieta, recogiendo madera y vigilando la enorme riada que seguía creciendo sin cesar. A veces eran arrastradas a la orilla masas de maderos a la deriva, y los pescábamos con largas ramas de sauce. La isla se hacía más pequeña a medida que los bancos de arena se derrumbaban chapoteando en el agua. El tiempo se mantuvo espléndido hasta cosa de las 4, y entonces, por primera vez en 3 días, el viento mostró señales de amainar. Empezaron a verse nubes por el suroeste, que bogaron muy lentas hacia el cenit. Esta disminución del viento fue un gran alivio, pues su incesante bramar, golpear y retumbar había irritado nuestros nervios. Sin embargo, el silencio, que hizo su aparición hacia las 4, cuando cesó el viento súbitamente, fue en cierto modo igual de opresivo. El murmullo del río ya no tuvo entonces rival. Llenó el aire de rumores profundos, más musicales que los ruidos del viento, pero infinitamente más monótonos. Este utilizaba para cantar su melodía muchas notas musicales, ascendentes, descendentes, siempre variando sobre una especie de gran tema elemental, mientras que la canción del río oscilaba a lo más entre 3 notas, sordas notas de pedal que poseían una cualidad lúgubre de que carecía el viento y que a mí me sonaban a perfecta música de condenación. También fue extraordinario cómo el brusco oscurecimiento de la luz del sol arrebató al paisaje todo lo que tenía de alegre. Y dado que este paisaje en concreto ya había conseguido sugerir anteriormente la presencia de algo siniestro, el cambio fue, como es lógico, de lo más desagradable y llamativo. Sé que para mí, la perspectiva del anochecer se hacía más temible cada vez, y más de una me sorprendía a mí mismo calculando cuánto tiempo tardaría en salir la luna llena
después de la puesta del sol, y si las nubes que se acercaban llegarían a interferir, y en qué grado, su luz plateada sobre la islita. Con esta nueva quietud del viento, que sin embargo, de cuando en cuando se permitía alguna breve ráfaga, me pareció que el río fluía más negro y los sauces se agrupaban más densos. Estos últimos, además, conservaban una especie de actividad propia, independiente, susurrando entre sí, aun cuando no los agitase el viento, y moviéndose extrañamente desde sus mismas raíces hasta la copa. Cuando objetos comunes de este tipo llevan en sí una gran carga de horror, estimulan la imaginación mucho más que las cosas de apariencia más insólita. Y estos arbustos banales, multitudinarios, amontonados a nuestro alrededor, adoptaban para mí en la oscuridad una apariencia grotesca que les daba, en cierto modo, aspecto de criaturas vivas y conscientes. Sentí que su misma vulgaridad enmascaraba lo que nos era más maligno y hostil. Las fuerzas de la región se aproximaban con la caída de la noche. Ya se enfocaban sobre la isla, y más en concreto, sobre nosotros mismos. Algo así eran, en términos de la imaginación, las sensaciones realmente indescriptibles que yo experimentaba en aquel extraordinario lugar. Había dormido un buen rato después de comer, y así logré recobrarme un tanto de las fatigas de aquella inquieta noche. Pero este sueñecito solo había servido, al parecer, para volverme aún más sensible que antes al obsesionante hechizo del lugar. Luché contra él, me reí de mis temores, tachándolos de pueriles y absurdos, y me di toda clase de evidentes explicaciones fisiológicas, pese a lo cual, sin embargo, aumentaron en intensidad mis aprensiones, de tal modo que llegué a temer la noche, igual que un niño perdido en el bosque teme la caída de la oscuridad. Durante el día habíamos cubierto con sumo cuidado la canoa con una lona impermeable, y el remo que nos quedaba había sido atado y asegurado a la base de un árbol para evitar que el viento nos lo robase también. De las 5 en adelante estuve ocupándome activamente del puchero y haciendo otros preparativos de la cena, ya que era a mí a quien tocaba guisar aquella noche. Teníamos patatas, cebollas, trozos de tocino para dar sabor y, sobre todo, espesos residuos de guisos anteriores en el fondo del puchero. Añadiéndole trozos de pan negro, el resultado era excelente. Y para final, teníamos compota de ciruelas y una taza de té bien fuerte con leche en polvo. Al alcance de mi mano había un buen montón de leña, y la ausencia de viento facilitó mi labor. Mi compañero estaba sentado perezosamente, repartiendo su atención entre limpiar su pipa y darme consejos inútiles, lo cual es privilegio reconocido de todo hombre ocioso. Había estado él muy tranquilo toda la tarde, ocupado en calafatear de nuevo la canoa, tensar las cuerdas de la tienda y pescar maderos flotantes mientras yo dormía. No habíamos vuelto a tener ninguna conversación sobre cosas indeseables, y creo que los únicos comentarios que hizo fueron relativos a la gradual destrucción de la isla, que según declaró, era ya un tercio más pequeña que cuando desembarcamos. Acababa de empezar a hervir el puchero cuando le oí que me llamaba desde la orilla, a donde por lo visto había ido paseando sin que yo me diese cuenta. Acudí corriendo. «Ven y escucha», dijo, «a ver qué te parece». Se llevó la mano a la oreja para oír mejor, como tantas veces había hecho antes. «¿Oyes algo ahora?», preguntó, mirándome con curiosidad. Permanecimos ambos allí en pie, escuchando atentos. Al principio, solo percibí la nota profunda de las aguas y los rumores que se elevaban de su turbulenta superficie. Los sauces, por una vez, estaban inmóviles y callados. Y entonces comencé a percibir, muy leve, un sonido peculiar, algo así como el zumbido de un lejano gong. Parecía llegar a nosotros procedente de la noche, de las remotas tinieblas, a través de las vastas marismas de sauces. Se repetía a intervalos regulares, y desde luego no era ni el sonido de una campana, ni el silbido de un lejano vapor. No lo puedo comparar sino al sonido de un inmenso gong suspendido en las alturas del cielo, que repitiese de manera incesante su nota sorda y metálica, musical y aterciopelada.
Al escucharlo, mi corazón se aceleró. Lo he estado oyendo todo el día, dijo mi compañero. Mientras dormías, después de comer, llegó y rodeó la isla. Lo busqué por todas partes, pero no pude aproximarme a él lo suficiente para localizarlo correctamente. A veces lo oía encima de mí, y a veces parecía venir de debajo del agua. También 1 o 2 veces podría haber jurado que no sonaba afuera, sino dentro de mí. Ya sabes, del modo como se supone que llega un sonido por la 4ª dimensión. Yo estaba demasiado preocupado para prestar mucha atención a sus palabras. Escuché afanoso, esforzándome en asociar aquel sonido a algún otro familiar que yo recordase, pero no tuve éxito. También parecía cambiar de procedencia, acercándose a veces y otras hundiéndose en la lejanía de remotas distancias. No es que en realidad fuese de una calidad ominosa, porque a mí me pareció claramente musical. Sin embargo, debo admitir que me produjo una sensación tan molesta que deseé no haberlo oído jamás. Es el viento soplando en esos embudos de arena, dije, decidido a encontrar una explicación. O los arbustos, rozándose los unos con los otros después de la tormenta, quizá. Procede de toda la marisma, contestó mi amigo, ignorando mis explicaciones. Viene de todas partes al mismo tiempo. De algún modo procede de los sauces. Pero ahora ya ha cesado el viento, objeté. ¿Acaso pueden hacer ruido los sauces por sí solos? Su contestación me asustó, en primer lugar, porque la estaba temiendo, y en segundo lugar, porque supe que era verdad. Lo oímos, precisamente, porque ha cesado el viento. Antes estaba ahogado por él. Creo que es el grito de... Me arrojé sobre el fuego, avisado por un ruido de que nuestra comida empezaba a hervir, pero decidido al mismo tiempo a escapar del resto de la conversación. Estaba resuelto a evitar, si era posible, el intercambio de puntos de vista entre nosotros. También temía que volviese a empezar otra vez con los dioses o las fuerzas elementales, o alguna otra cosa igualmente inquietante, y yo quería mantenerme tranquilo y sereno por lo que pudiera suceder más adelante. Teníamos que pasar otra noche más antes de poder huir de este paraje estremecedor, y no sabía qué podría ella reservarnos. «Ven y corta pan para el puchero», le grité, meneando vigoroso el apetitoso guiso. Aquel puchero contenía sensatez suficiente para los dos, y este pensamiento me hizo reír. Él se acercó lentamente y cogió la bolsa de las provisiones del árbol, rebuscando en sus misteriosas profundidades y luego vaciando todo su contenido en el suelo, a sus pies. «Date prisa», grité, «está hirviendo». El sueco estalló en una risa ronca que me sorprendió. Era una risa forzada, no exactamente artificial, pero sí desprovista de toda alegría. «Aquí no hay nada», exclamó, sujetándose los costados. «Pan, quiero decir. No está, aquí no hay pan, se lo han llevado». Solté la larga cuchara y corrí hacia él. En el suelo yacía cuanto había contenido la bolsa, pero no había pan. Todo el peso de mi creciente espanto se abatió sobre mí. Luego, también yo estallé en risas. Era lo único que se podía hacer, y el sonido de mi propia risa me hizo comprender la suya. Esta doble explosión de risa antinatural era causada por la misma violencia de la opresión psíquica. Era un intento de aliviar nuestras fuerzas reprimidas. Era una válvula temporal de escape, y en ambos cesó de repente. «¡Oh, qué estúpido soy!», grité, decidido aún a mantenerme firme y a encontrar explicación para todo. Me olvidé por completo de comprar pan en Pressburg. Aquella mujer charlatana me armó tal lío en la cabeza que debí dejarme el pan en el mostrador. O si no, la harina de avena también ha bajado mucho desde esta mañana, interrumpió el sueco. ¿Por qué demonios necesitaba llamar tanto la atención sobre ello?, me pregunté irritado. Hay suficiente esta mañana, dije, removiendo vigorosamente el quiso, y podremos conseguir toda la que queramos en Comorn o en Gran. Dentro de 24 horas estaremos a muchas millas de aquí. Eso espero, por Dios, murmuró, volviendo a meter las cosas en la bolsa. A menos que seamos antes reclamados como víctimas para el sacrificio, añadió, con una risa absurda. Metió la bolsa en la tienda para mayor seguridad, supongo, y le oí refunfuñar para sus adentros, aunque tan confuso que me pareció lo más lógico y natural ignorar sus palabras. Aquella fue, sin duda,
una cena tenebrosa. Comimos casi en silencio, evitando mirarnos a los ojos y manteniendo bien vivo siempre el fuego. Luego fregamos, nos preparamos para pasar la noche y después de fumar, libres ya de obligaciones concretas, la aprensión que había estado sintiendo todo el día se fue haciendo más aguda. Creo que de momento no se trataba de miedo auténtico, pero la misma vaguedad de su origen me inquietó mucho más que si hubiera sabido clasificarlo y enfrentarme directamente con él. El curioso sonido que yo había comparado a la nota de un gong se hizo ahora casi incesante y henchía a la nocturna paz. Era más bien un continuo campaneo que series de notas aisladas. En un momento sonaba detrás nuestro y delante un instante después. A veces me parecía que venía de los arbustos de la izquierda y a renglón seguido y de nuevo de los bosquecillos de la derecha. Muy frecuentemente volaba por encima de nosotros y entonces parecía un batir de alas. En realidad estaba en todas partes a la vez, detrás, delante, a los lados y encima, rodeándonos por completo. El sonido, en realidad, desafía todo intento de descripción, y nada hay entre mis recuerdos que se asemeje a ese sordo ruido incesante que se alzaba del mundo desierto de pantanos y sauces. Estábamos sentados, fumando en silencio los dos, y a cada instante aumentaba la tensión. Creo que lo peor de nuestra situación era la ignorancia en que nos hallábamos respecto a lo que iba a suceder, lo cual nos impedía, por tanto, efectuar cualquier clase de preparativo de defensa. Nada podíamos conjeturar. Además, el recuerdo de las explicaciones que había dado antes yo, a pleno sol, me volvía ahora para torturarme por su naturaleza absurda y totalmente insatisfactoria. Cada vez se hacía más inevitable una conversación sincera y consciente con mi compañero, tanto si me gustaba como si no. A fin de cuentas, teníamos que pasar la noche juntos y dormir en la misma tienda, costado sobre costado. Vi que no iba a poder aguantarme mucho tiempo sin confiarle mis cuitas, y por esto, naturalmente, se imponía una conversación sincera. Sin embargo, yo demoraba todo lo posible la llegada de este momento, e intentaba ignorar o reír las frases que mi amigo soltaba de cuando en cuando al vacío. Por otra parte, algunas de estas frasecitas resultaban detestables e inquietantes para mí, viniendo a corroborar mucho de lo que sentía. Corroboración, además, que me llegaba desde un punto de vista muy distinto al mío. Él urdía tales extrañas frases y me las lanzaba de un modo tan inconsecuente que parecía como si el propio curso de sus pensamientos fuese secreto para él mismo, y estos fragmentos fueran los trozos que encontraba imposibles de digerir. Expresándolos, se zafaba de ellos. Hablar le aliviaba. Era como si estuviese enfermo. Estoy seguro que a nuestro derredor hay cosas que procuran el desorden, la desintegración, la destrucción. Nuestra destrucción, dijo en una ocasión. Nos hemos descarriado y en algún momento, sin darnos cuenta, hemos atravesado una línea de seguridad. Y en otra ocasión en que los sonidos del gong se habían acercado y aumentado en intensidad, sonando directamente encima de nosotros, dijo como hablando consigo mismo: no creo que un fonógrafo consiguiese impresionarlos en un disco. El sonido no viene a mí por los oídos. Las vibraciones me llegan por otro procedimiento distinto y parecen sonar en mi interior, que es precisamente como se puede suponer que se hace escuchar un sonido de la cuarta dimensión. Adrede no contesté a esta explicación, pero me acerqué un poco más al fuego y eché una medrosa ojeada a las tinieblas de alrededor. Las nubes se amontonaban en el cielo, y a través de ellas no se descubría el menor resplandor de la luna. Todo estaba, además, muy silencioso, de modo que el río y las ranas cantaban a su sabor. Lo que le pasa a esto, prosiguió el sueco, es que está más allá de la experiencia común. Es desconocido. Solo se puede describir realmente diciendo que es un sonido no humano. Quiero decir, un sonido que está más allá de la humanidad. Habiéndose liberado de este bocado indigerible, permaneció tranquilo durante un rato, pero había expresado tan admiración por mis propios sentimientos que era un alivio haber echado fuera ese pensamiento, confinándolo en los límites de la palabra
que le impedían nuevos y peligrosos vagabundeos por la mente. ¿Podría alguna vez olvidar la soledad de aquel campamento en el Danubio? La sensación de estar completamente solo en un planeta vacío. Mis pensamientos volaban sin cesar a las ciudades y costumbres de los hombres. Habría dado mi alma, como suele decirse, por estar en uno de aquellos pueblecitos bárbaros que habíamos atravesado días antes, por estar en cualquier sitio corriente y humano, con gente bebiendo cerveza, mesitas bajo los árboles, sol cálido y un castillo en ruinas en lo alto de las rocas, detrás de la iglesia de rojo tejado. Hasta los turistas serían bienvenidos. Y sin embargo, el miedo que sentía no era el miedo corriente a lo fantasmal. Era infinitamente mayor y más extraño, y parecía originarse en lo hondo del más oscuro y ancestral sentido del terror. Me afectaba más que cualquier otro miedo que yo hubiera sentido en mi vida. Nos habíamos descarriado, como había apuntado el sueco, en alguna región en que, quizá por un cúmulo de circunstancias, los riesgos eran grandes y, sin embargo, incomprensibles para nosotros. En una región en que las fronteras de algún mundo desconocido se habían cerrado a nuestro alrededor. Era aquel un paraje reservado a los moradores de alguna dimensión exterior, una especie de atisbadero, desde el cual podían espiar lo que sucedía en la Tierra sin ser vistos. Un punto en el que el velo de separación de dos mundos se había vuelto muy tenue. Como resultado final de nuestra permanencia excesivamente larga allí, deberíamos ser arrastrados hasta más allá de esas fronteras y privados de lo que llamábamos nuestras vidas, lo cual se verificaría no por un proceso físico, sino mental. En este sentido, como había dicho él, íbamos a ser las víctimas del sacrificio. Y cada uno lo interpretaba a su manera, de acuerdo con su receptividad y poder de resistencia. Yo lo traducía en la personificación de los poderosos elementos alterados, investidos de un horrible propósito deliberado y maléfico, resentidos por nuestra audaz intromisión en su cubil. En cambio, mi amigo lo introducía en los moldes comunes de la violación de un antiguo santuario consagrado, de algún lugar donde todavía gobernaban los dioses antiguos, donde aún perduraban las fuerzas emocionales de los primitivos adoradores, y la parte ancestral de mi amigo se rendía al viejo hechizo pagano. De cualquier modo, era un lugar no hollado por el hombre, al que los vientos habían mantenido limpio de groseras influencias humanas. Un lugar en que los agentes espirituales eran incontrolables y agresivos. Nunca, ni antes ni después, he sido asaltado de este modo por tan indescriptibles sugerencias de una región más allá, de otro esquema de vida, de otra evolución no paralela a la humana. Y al final, nuestras mentes sucumbirían bajo el peso del espantoso hechizo y seríamos arrastrados a través de las fronteras de su propio mundo. Pequeñas cosas atestiguaban esta extraña influencia del lugar, y ahora que el silencio rodeaba la hoguera, permitía que se reparase en ellas. La misma atmósfera de aquel paraje había resultado ser un medio excelente para pervertir y distorsionar cualquier detalle. La nutria rodando en la corriente, el apresurado barquero haciendo señas, los ondulantes sauces, todas y cada una de estas cosas habían sido desprovistas de su naturalidad y reveladas en parte bajo su otro aspecto, el que presentan al otro lado de la frontera, en la otra región, y yo sentía que este aspecto alterado no solo lo percibiría yo, sino toda mi raza. Toda la experiencia cuyo margen rozábamos era totalmente desconocida para la humanidad. Era un nuevo orden de experiencia que encajaba en el auténtico sentido de la palabra sobrenatural. Es el propósito deliberado y calculado de reducir nuestro valor a cero, dijo el sueco de pronto, como si hubiese estado siguiendo el hilo de mis pensamientos. Así, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, no nos podrán servir de nada. El remo, la canoa, la comida que disminuye... ¿No te he explicado ya todo eso?, interrumpí viciosamente. Sí que lo has hecho, contestó secamente. Ya lo creo que sí. Como de costumbre, añadió algunas otras observaciones sobre lo que él llamaba la firme decisión de proporcionarse una víctima. Pero yo, habiendo conseguido ya ordenar mejor mis ideas,
Reconocí que sus palabras eran simplemente el grito de un alma empavorecida ante la idea de que estaba siendo atacada en una parte vital y que de una manera u otra iba a ser arrebatada o destruida. La situación exigía un valor y una calma para razonar de que ninguno de los dos podía disponer. Nunca en mi vida he percibido tan claro como entonces la coexistencia en mí de dos personas distintas. La una todo lo explicaba y la otra, pese a estar horriblemente atemorizada, se reía de tan absurdas explicaciones. Mientras tanto, en la noche negra de alquitrán, el fuego agonizaba y el montón de leña se hacía más pequeño cada vez. Ninguno de nosotros hizo el menor movimiento para buscar con qué volver a nutrir el montón, y en consecuencia, la noche llegó a estar muy cerca de nosotros. A pocos pasos más allá del círculo de luz de la hoguera, todo era negro como la tinta. De cuando en cuando, una perdida ráfaga de viento estremecía los sauces de alrededor. Pero aparte de este sonido, no muy bien recibido tampoco, reinaba un silencio profundo y deprimente, roto solo por los rumores acuáticos del río y la vibración del aire encima de nosotros. Creo que ambos echábamos de menos la clamorosa compañía del viento. Al fin, en el momento en que una ráfaga perdida se prolongó como si el viento fuese a levantarse de nuevo, yo alcancé mi punto de saturación, el punto en que era absolutamente necesario encontrar alivio en una conversación llana y sincera, o de lo contrario, me traicionaría a mí mismo con alguna histérica extravagancia que produciría sobre ambos un efecto mucho peor. Avivé el fuego y me volví de brusco hacia mi compañero. Este me miró, sobresaltado. «No puedo disimular por más tiempo», dije. «No me gusta el sitio, ni la oscuridad, ni los ruidos, ni las cosas espantosas que siento. Aquí hay algo que me abruma por completo. Me muero de miedo, esa es la pura verdad. Si la otra orilla fuese diferente, te juro que me habría lanzado a nadar para llegar a ella». La cara del sueco se había puesto blanca bajo su profundo bronceado del viento y del sol. Me contempló de fijo y contestó con calma, pero su voz traicionó, precisamente a causa de lo anormal de esta calma, la aguda excitación que le embargaba. Sin embargo, él seguía siendo de momento el más fuerte de los dos. En primer lugar, era más flemático. «No se trata de una circunstancia física de la que podamos escapar corriendo», replicó, con el tono de un médico que diagnostica una grave enfermedad. «Debemos mantenernos firmes y esperar. A nuestro alrededor rondan fuerzas que podrían matar un rebaño de elefantes con la misma facilidad con que tú o yo podemos aplastar una mosca. Nuestra única esperanza es mantenernos perfectamente inmóviles. Quizá nos salve nuestra misma insignificancia». En la expresión de mi cara reflejé una docena de preguntas, cuyas palabras no encontré. Era igual que escuchar la fiel descripción de una enfermedad cuyos síntomas hubiera estado sintiendo con angustia. «Quiero decir que hasta ahora, a pesar de ser conscientes de nuestra presencia perturbadora, no nos han encontrado, no nos han localizado», prosiguió. «Rondan por aquí a ciegas, como hombres buscando un escape de gas. El remo y la canoa y las provisiones lo demuestran. Creo que nos sienten, pero de momento no nos pueden ver. Debemos conservarnos en calma. Son nuestras mentes lo que ellos sienten. Tenemos que controlar nuestros pensamientos o estamos perdidos». «¿La muerte, quieres decir?», balbucí, helado por el horror de su sugerencia. «Peor, mucho peor», dijo. «La muerte, según las creencias de uno, significa o aniquilación total o liberación de las limitaciones de los sentidos, pero no implica ningún cambio de carácter. Tú no puedes cambiar de pronto, pero esto otro significa una alteración radical, un cambio completo, una horrible pérdida de sí mismo por sustitución. Mucho peor que la muerte, y ni siquiera es la aniquilación. Casualmente, hemos acampado en un punto en que su región roza con la nuestra, en que el velo de separación entre dos mundos se ha hecho muy tenue». Horror, estaba usando mi propia frase y mis propias palabras, de modo que se dan cuenta de nuestra presencia en su vecindad. «¿Pero quiénes se dan cuenta?», pregunté. Me olvidé de la agitación de los sauces en la noche sin viento.
de la vibración del cielo en las alturas. De todo, menos de que estaba esperando una respuesta que temía más de lo que es posible expresar. Bajó su voz al replicarme, inclinándose un poco hacia la hoguera, con una expresión indefinible en la cara que me hizo evitar sus ojos y mantener la vista clavada en el suelo. Toda mi vida, dijo, he sido, extrañamente, vívidamente consciente de la existencia de otra región, no muy lejana y apartada de nuestro propio mundo en cierto sentido, pero de una clase completamente diferente, en la cual suceden grandes cosas sin cesar, en la cual actúan seres inmensos y terribles, entregados a vastos propósitos, comparados con los cuales los asuntos terrenos, la hegemonía y decadencia de las naciones, los destinos de los imperios, la destrucción de ejércitos y continentes, son como polvo en una balanza, vastos propósitos que se relacionan directamente con el alma y no indirectamente y con meras expresiones del alma. A mí me parece, empecé a decir, intentando detenerle, como si estuviese tratando con un loco, pero él me arrolló al instante con el torrente de su confesión que tenía que llegar. «Tú crees», dijo, «que son los espíritus de los elementos, y yo creía que quizá fuesen los viejos dioses, pero ahora te digo que no son ni una cosa ni otra. Estos que he dicho serían entidades comprensibles que tienen alguna relación con el hombre y dependen de él en cuanto a culto o sacrificio, mientras que las cosas que hay ahora a nuestro alrededor no tienen absolutamente nada que ver con la humanidad, y es mera casualidad que su dimensión roce con la nuestra en este lugar». Esta simple concepción, a que tanta fuerza convincente daban sus palabras, escuchada allí, en la calma tenebrosa de aquella isla solitaria, me hizo removerme inquieto en el suelo. Me fue imposible controlar mis movimientos. «¿Y qué es lo que se proponen?», volví a preguntar. «Un sacrificio. Una víctima nos podría salvar, distrayéndolos hasta que consiguiéramos escapar», prosiguió. «Igual que los lobos se detienen a devorar a los perros y permiten que el trineo se vuelva a distanciar. Pero no veo posibilidad de ninguna otra víctima de momento». Le miré desencajado. El fulgor de sus ojos era aterrador. Y entonces prosiguió. «Son los sauces, por supuesto. Los sauces enmascaran a los otros, pero los otros rondan, nos sienten y nos buscan. Si dejamos que nuestras mentes traicionen nuestro miedo, estamos perdidos. Perdidos irremediablemente». Me miró con una expresión tan tranquila, tan decidida, tan sincera, que no pude dudar ya de su cordura. Estaba tan cuerdo como el que más. «Si podemos aguantar esta noche», añadió, «quizá podamos llegar al alba inadvertidos, o mejor dicho, sin que nos descubran». «¿Pero tú crees que en realidad un sacrificio...?» Aquella vibración como de gong sonó muy cerca, justo encima de nosotros, mientras yo hablaba, pero fue en realidad la aterrada cara de mi amigo lo que me hizo callar. «Shh», susurró, levantando una mano. «No los menciones más que cuando sea imprescindible. No te refieras a ellos por su nombre. Nombrar es revelar, es delatarse de manera inevitable, pues nuestra única esperanza radica en ignorarles, de tal modo que ellos puedan ignorarnos a nosotros». «¿Ni siquiera mentalmente?», pregunté. Se le veía a él extraordinariamente agitado. «Sobre todo mentalmente. Nuestros pensamientos son como espirales en su mundo. Debemos mantenerlos apartados de nuestras mentes, cueste lo que cueste». Hurgué en el fuego para evitar que la oscuridad se adueñase de todo el lugar. Nunca he anhelado el sol tanto como entonces, en la horrible negrura de aquella noche de verano. «¿Qué tal dormiste anoche?», prosiguió de pronto. «Dormí mal, un poco después del amanecer», repliqué evasivamente, intentando seguir sus instrucciones, que por intuición reconocía como certeras. «Pero el viento, por supuesto...». «Ya sé, pero el viento no sería responsable de todos los ruidos. Entonces, ¿tú también lo oíste?». «Oí los múltiples pasitos menudos», dijo, y añadió, tras una breve vacilación, «y aquel otro sonido». «¿Quieres decir el de encima de la tienda? ¿Y la presión de algo tremendo, gigantesco?». «Era como el principio de una sofocación interna», dije. «En parte sí. Me parecía como si el peso de la atmósfera se hubiera alterado, como si hubiese aumentado de manera
inconmensurable, de tal modo que fuéramos a ser aplastados. Y eso, proseguí, decidido a aclararlo todo, señalando hacia arriba, hacia donde vibraba sin cesar la nota de gong, creciendo o disminuyendo como el viento. ¿Qué piensas de eso? Es su sonido, susurró gravemente. Es el sonido de su región, la vibración de su mundo. La separación es aquí tan tenue que de alguna manera la atraviesa. Pero si lo escuchas atentamente, te darás cuenta de que no viene de arriba, sino más bien de alrededor. Es en los sauces. Son los propios sauces que vibran, porque aquí los sauces han sido hechos símbolos de esas fuerzas que están contra nosotros. No pude comprender qué quería decir exactamente con estas palabras, pero no me cabía la menor duda de que mis pensamientos eran iguales que los suyos. Yo observaba las mismas cosas que él, solo que carecía de su capacidad de análisis. Tenía ya en la punta de la lengua hablarle por fin de mi alucinación de las figuras ascendentes y de los arbustos que se movían, cuando él, de pronto, acercó su cara a la mía, a plena luz del fuego, y empezó a hablar con un susurro lleno de gravedad. Me admiraron su calma, su ánimo, su aparente dominio de la situación. Aquel hombre, a quien siempre había considerado poco imaginativo, estólido. «Óyeme bien ahora», dijo. «Lo único que podemos hacer es seguir como si nada hubiera sucedido, continuar con nuestras costumbres habituales, acostarnos y demás, fingir que no sentimos nada ni notamos nada. Es cuestión mental, y cuanto menos pensemos en ellos, más posibilidades tendremos de escapar. Sobre todo, no pienses, porque lo que piensas sucede». «De acuerdo», conseguí replicar, pues sus palabras y el extraño significado que entrañaban me habían privado de respiración. «De acuerdo, lo intentaré, pero dime otra cosa antes. Dime, ¿qué piensas de esos hoyos que hay en el suelo a nuestro alrededor? Esos embudos de arena». «No», gritó, olvidándose, en su excitación, de susurrar. «No me atrevo, sencillamente, no me atrevo a expresar mi idea en palabras. Si no lo has adivinado, me alegro. No lo intentes averiguar. A mí me lo han puesto ellos en mi mente. Haz todo lo posible por impedir que lo pongan en la tuya». Antes de acabar de hablar, había vuelto a convertir su voz en un susurro, y no le pedí más explicaciones. Ya tenía dentro de mí todo el horror que era capaz de soportar. La conversación había llegado a un punto muerto, y fumamos activamente nuestras pipas en silencio. Entonces, algo sucedió, algo sin importancia aparente, que suele suceder a veces cuando los nervios están en un gran estado de tensión, y este pequeño incidente me proporcionó durante un breve espacio de tiempo un punto de vista enteramente distinto. Sucedió que acerté a dejar caer mi mirada en mis playeras, calzado que solíamos usar en la canoa, y algo relacionado con el roto que había a nivel del dedo gordo me hizo recordar, por asociación de ideas, la tienda de Londres donde las había comprado, la dificultad que había encontrado el dependiente en servirme satisfactoriamente y otros detalles de la poco interesante, aunque práctica, operación. De inmediato, también por asociación de ideas, me vino a la memoria una visión general del escéptico mundo moderno en el que estaba acostumbrado a moverme en mi vida habitual. Pensé en filetes de carne, cerveza y automóviles, policías, bandas de música y otra docena de cosas que proclamaban la esencia de la vulgaridad o el utilitarismo. El efecto fue inmediato y asombroso hasta para mí mismo. Supongo que psicológicamente se podría explicar como reacción súbita y violenta después de la tensión vital a que me había sometido aquella atmósfera de cosas imposibles e increíbles para una conciencia normal. Pero cualquiera que fuese la causa, me liberó momentáneamente mi corazón del hechizo y me dejó, durante el breve espacio de un minuto, libre y totalmente desprovisto de miedo. Miré a mi amigo, que estaba frente a mí. «Tú, maldito pagano antiguo», grité, riéndome a voces en sus mismas barbas. «Idiota imaginativo, idólatra supersticioso, tú». Me detuve a la mitad, poseído de nuevo por el mismo horror. Intenté ahogar mi voz como algo sacrílego. El sueco, desde luego, también lo oyó. Fue un grito extraño sobre nuestras cabezas, en la oscuridad, y un súbito deslizamiento en el aire
como si algo se hubiese acercado. Bajo lo atezado de su rostro, se había puesto blanco como la ceniza. Se puso en pie, enhiesto frente al fuego, tieso como un huso, mirándome. Después de eso, dijo, de un modo desesperado, frenético: «Debemos partir. Ya no podemos seguir aquí. Debemos levantar el campo ahora mismo y seguir río abajo». Vi que hablaba salvajemente y que sus palabras eran dictadas por el más abyecto terror, por ese terror al que tanto tiempo había resistido, pero que al fin se había apoderado de él. «¿A oscuras?», exclamé, temblando de miedo después de mi explosión de histerismo, pero dándome todavía cuenta de nuestra situación mejor que él. «Locura completa. El río con riada y nosotros solo con un remo. Además, solo conseguiremos adentrarnos más en su región. Río abajo, durante 50 millas, no hay más que sauces, sauces, sauces». Volvió a sentarse, en un estado casi de aniquilación. Nuestras posiciones respectivas, por uno de esos cambios caleidoscópicos que tanto gustan a la naturaleza, se habían invertido de pronto y ahora el control de nuestras fuerzas pasaba a mis manos. El sueco había llegado a ese estado en que la mente empieza a flaquear. «¿Qué diablos se apoderó de ti para que hicieras eso?», susurró, con auténtico terror en la voz y en la expresión. Rodeé la hoguera y me puse a su lado. Tomé sus manos en las mías, arrodillándome ante él y mirando de lleno en sus ojos asustados. «Reanimaremos el fuego una vez más», dije con firmeza, «y luego nos acostaremos para pasar la noche. Al amanecer estaremos a toda velocidad camino de Comorn. Ahora vamos a buscar un poco de leña y acuérdate de tu propio consejo, de no sentir miedo». No me contestó, pero vi que estaba de acuerdo y obedecía. Hasta cierto punto, además, el levantarse y hacer una excursión por la oscuridad en busca de madera nos proporcionaría un cierto alivio. Nos mantuvimos bien juntos, casi rozándonos, mientras buscábamos a tientas por entre los arbustos y a lo largo de las orillas. La vibración del aire no cesó, sino que me pareció aún más fuerte a medida que nos alejábamos de la hoguera. Fue un trabajo estremecedor. Estábamos rebuscando en medio de un espeso bosquecillo de sauces, entre cuyas ramas habían quedado enganchados algunos maderos en alguna riada anterior, cuando sufrí de pronto un empujón y un abrazo tales que poco me faltó para caer sobre la arena. Era el sueco. Había caído sobre mí y se me agarraba como a una tabla de salvación. Oí su respiración entrecortada. «Mira, por mi alma», susurró, y por primera vez en mi vida supe lo que era una voz humana desgarrada por el terror. Señalaba hacia la hoguera, a unos 50 pies de allí. Seguí la dirección de su dedo y juro que mi corazón dejó de latir un instante. Allí, ante el escaso resplandor del fuego moribundo, algo se movía. Lo vi como a través de un velo que colgase ante mis ojos, como a través de un telón de gasa de los que se usan como fondo en los teatros. Brumosamente. No era una figura humana ni animal. Me dio la extraña impresión de ser tan grande como varios animales agrupados, como caballos, 2 o 3, que se moviesen lentamente. El sueco también obtuvo una visión similar, aunque la expresó de un modo distinto, pues a él le pareció que tenía la forma y tamaño de un grupo de sauces de copas redondeadas, cuya superficie se retorciera, enroscándose sobre sí misma como si fuera humo, explicó más adelante. Le vi bajar por entre los arbustos, sollozó sobre mí. «Mira, por Dios, viene por este camino». Oh. Lanzó una especie de chillido sibilante. «No, nos han encontrado». Lancé una mirada enloquecida y vi que la sombría forma se deslizaba, bamboleante, hacia nosotros a través de los arbustos. Y entonces caí desplomado hacia atrás, entre ramas que crujieron. Estas, por supuesto, no fueron capaces de soportar mi peso, de modo que caímos ambos, el sueco abrazado a mí, forcejeando sobre la arena. Yo apenas me di cuenta de lo que sucedió. Fui consciente tan solo de una especie de sensación envolvente de miedo helado que pareció arrancar mis nervios de su cubierta de carne,
retorcerlos y volverlos a colocar, vibrando dolorosamente en su sitio. Mantuve los ojos cerrados. Algo me agarrotó la garganta. Tuve la sensación de que mi conciencia se ensanchaba, se extendía por el espacio sin límites, que rápidamente dio lugar a otro sentimiento, el de que la estaba perdiendo en definitiva, que estaba a punto de morir. Me atravesó un agudo espasmo de dolor y me di cuenta de que el sueco me había agarrado con tal fuerza que me lastimaba de manera horrible. De tal forma se había agarrado a mí al caer. Pero fue este dolor, según declaró él más adelante, lo que me había de salvar. Me hizo olvidarlos y pensar en otra cosa en el mismo instante en que me iban a encontrar. Esto les ocultó mi mente en el instante mismo del descubrimiento, aunque a tiempo justo de evadirme de su terrible captura. Él, por su parte, refiere ahora que se desmayó en el mismo momento y que esto fue lo que le salvó. Yo solo sé que un rato después, que me es imposible decir si fue largo o breve, me encontré intentando ponerme en pie y salir de la red crujiente y resbaladiza de ramas de sauce en que había caído, y vi a mi compañero en pie frente a mí, que me alargaba una mano para ayudarme. Le miré, aturdido aún, frotándome el brazo que él me había retorcido y magullado. No se me ocurrió nada que decir. He perdido el conocimiento durante unos momentos, le oí decir. Eso me ha salvado. Me hizo dejar de pensar en ellos. Casi me partes el brazo en dos, dije yo, expresando mi único pensamiento conexo del momento. De mí se iba apoderando un entumecimiento terrible. Eso te salvó, replicó. Entre los dos y por casualidad hemos conseguido lanzarles por ahí, sobre una pista falsa. Ha cesado la vibración. Se han ido, al menos de momento. Me cogió una nueva oleada de risa histérica que esta vez alcanzó también a mi amigo. Grandes y saludables ráfagas de carcajadas poderosas que traían consigo una tremenda sensación de alivio. Caminamos de vuelta a nuestra hoguera y echamos en ella la madera, que ardió enseguida lanzando llamaradas. Entonces vimos que la tienda se había venido abajo y yacía hecha un enmarañado montón en el suelo. La volvimos a poner en condiciones y durante este proceso tropezamos más de una vez en la arena. «Son esos embudos de arena», exclamó el sueco, cuando la tienda estuvo de nuevo en pie y el resplandor de la hoguera iluminó el suelo varias yardas a nuestro alrededor. «Y mira qué tamaño tienen». Todo alrededor de la tienda y la hoguera, en el sitio donde habíamos visto las sombras movedizas, había profundos hoyos con forma de embudo en la arena, exactamente iguales a los que ya habíamos visto en la isla, solo que más grandes y profundos, bellamente formados y lo suficientemente amplios en ocasiones para admitir todo el pie y la pierna. Ninguno de los dos dijo una palabra. Ambos sabíamos que lo más prudente era dormir, y a la cama nos fuimos sin más dilaciones, no sin antes haber arrojado arena al fuego y metido la bolsa de las provisiones y el remo dentro de la tienda con nosotros. La canoa también fue apoyada en el extremo de ella, de tal modo que la tocábamos con los pies, y cualquier movimiento de la embarcación nos despertaría. También, por si era necesario, volvimos a acostarnos vestidos, prestos para salir velozmente.